¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches a los que nos miran después en diferido a las 22. El primer programa de diciembre, nos faltan 3 programas para cerrar el año. Hoy no va a estar con nosotros el compañero Tito Hetman, anda con un problema familiar, así que tiene su licencia. Pero hoy nos visita el ministro Sergio Lanciani. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, doctor Escalada? ¿Qué tal, Pato? Un gusto tenerlo a Sergio acá. Hoy está de ministro y de parte de la mesa, Sí, miembro de la mesa. Recordemos que yo los conocí a ustedes cuando tenían un programa de radio que se escuchaba en toda la provincia. Tenía una audiencia fenomenal, mucho más que Abracián, los sábados de la mañana. Andaba muy bien, allá sí. por el año 2003, 2002. Sí, fue antes de que llegue el kirchnerismo. Antes del kirchnerismo. Nosotros aquí, en una provincia periférica, en este país periférico, no podemos escapar al G20. La realidad nuestra pasa por el G20. Bueno, aquí en Misiones sí pasa por el G20. El G20, como ustedes saben, es una reunión cumbre entre los presidentes más poderosos del mundo que a partir del 2008, cuando hubo que convocar también a los países que les dicen emergentes, es una cosa espantosa, emergente de no sé de dónde, pero países de los 3 continentes que tenían un PBI considerable. Por eso fue invitado a Argentina desde el 2008 que participa en estas cumbres. Estos son encuentros de presidentes después de un trabajo que se hace todo el año. Durante todo el año se va trabajando para que después en la cumbre los presidentes firmen, no firmen, se reúnan entre ellos. Es como invitar a una mesa. Y recuerdo precisamente lo que decían Lanciani y Escalada cuando estaban en el radicalismo: yo me siento en cualquier mesa a conversar, pero siempre del mismo lado. Creo que es la mejor metáfora para analizar cómo se sientan los presidentes argentinos en la mesa de los presidentes más poderosos del mundo. Si a ustedes los invitan, van a concurrir. Por eso, antes de hablar de la significación de este G20, quiero hacer un resumen breve de cómo se sentaba Cristina Fernández de Kirchner y cómo se sentó Mauricio Macri en esta mesa a la que fueron convidados, un país marginal, convidado a esa mesa de los grandes. Y tenemos el recuerdo de lo que decía Cristina en el 2008. Por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, la propuesta
La propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular. Resulta que vamos a regular a los países, a ver cómo pueden ajustar. Además, van cayendo los liderazgos. Y además, permítanme, desde la política, no ya desde la empresa, se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Ustedes piensen, no en términos de 2 o 3 años, piensen en términos de evolución histórica de la humanidad, lo que ha pasado cada vez que el pueblo no ha podido comer. Y lo digo acá en Francia, cuna de la Revolución Francesa. Cambian los sistemas. Bueno, recordábamos de esta manera cómo Cristina se sentaba convidada en esa mesa de los poderosos y Lanchieri nos hacía una acotación. Sí, yo creo que el G20 es como un club de ricos. Entonces, ¿por qué te dejan entrar a un club de ricos si vos sos pobre? A ver, nosotros somos pobres. En el ranking del 2017 somos la economía ya 21, pero tenemos una entrada que nos quedó de antes, hasta que se aviven que no somos más G20, vamos a poder seguir entrando. ¿Cómo entramos nosotros al G20, Pato? Con Menem, porque éramos los defensores del nuevo acuerdo de consenso de Washington, de las privatizaciones, de la extranjerización de los bienes del Estado Nacional, y terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional, que permitió que Menem fuera reelecto en el 95. 2 años después entramos al Fondo Monetario Internacional y terminamos como ya sabemos. Creo que otra vez volvemos a el nivel normal. Esto fue una discontinuidad, me parece, en nuestra participación como argentinos. Anomalía kirchnerista. Sí. En consecuencia, desde esta perspectiva, vamos a ver en la conferencia de prensa que dio Macri después, porque nosotros no estamos hablando ni bien ni mal de la cumbre, porque es necesario encontrarse, dialogar y conocerse. Kissinger, un gran diplomático a favor del imperio, decía que cambiaban las relaciones diplomáticas cuando los presidentes podían conversar y tutearse. Nada menos que el canciller del imperio decía eso. Es decir, que vale en ese sentido. Pero Macri lo explica mejor que en el discurso que dio de bienvenida a sus invitados, después en la conferencia de prensa, cuando los periodistas le preguntaban, y él, como bien sostiene el ministro, se siente amigo. Y el interrogante que le dejo después, a escalada también es, ¿se puede? ¿El imperio tiene amigos? Vamos a ver lo que decía Macri en la conferencia de prensa. Preguntarle al respecto, ¿cuándo comenzaremos a ver cómo impacta en la economía no solamente lo que tiene que ver esta visita, esta cumbre, sino, por ejemplo, también el swap con China? ¿Cómo se va a desarrollar justamente este crecimiento que, dijo justamente Christine Lagarde, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China va a afectar a la economía mundial? ¿Y cómo puede llegar a esto a impactar en nuestro país? Muchas gracias. Bueno, por suerte, Christine Lagarde y el mundo está comprometido en lo que nos pasa, en ayudarnos, en realmente acompañarnos, ¿no? Que como lo hemos sentido en los comentarios de cada uno de ellos, de los líderes más importantes que nos han visitado. Y ya lo que pasó ya nos afectó, o sea, toda esa tensión fue la que hizo que se cierre el crédito para los mercados emergentes, y la Argentina era uno de los que más demandaba crédito entre los países emergentes. Eso, sumado a la sequía, provocó lo que hemos sufrido a lo largo de este año, y lo que nos resta hacer post este evento histórico que hemos vivido, que realmente nos marca en nuestra historia y sobre todo hacia el futuro, es seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque ese es el único camino, ¿no? Ellos lo reiteraron, cada uno de los que nos acompañaron. En las 17 bilaterales ustedes escucharon coherentemente lo mismo. Argentinos están por el camino correcto, tienen que tener constancia, tienen que seguir trabajando, porque, como he escuchado más de una vez, en el único lugar donde éxito viene antes de trabajo es en el diccionario, que hay que trabajar, y trabajando juntos la Argentina va a progresar. Y lo que pasó este fin de semana fue que, frente a dudas que justamente Christine Lagarde las expresó, ¿no? Cosas que tal vez los otros líderes pensaban, pero no tuvieron esa honestidad,
ella lo dijo en un testimonio que vi en las redes, que había mucha duda de cómo iba a ser la organización de este evento y cómo iba a resultar a la luz de todas estas tensiones que exceden la Argentina. Queda un interrogante. Hay dos posiciones de cómo se sienta uno en la mesa de los grandes. Recién por aquí se hablaba de pensamiento mágico. Escalada, ¿cuál es el pensamiento mágico? ¿El de Cristina Fernández, que cree que sentada en la mesa de los grandes puede regular los flujos financieros? ¿O el de Macri, que sentado en la mesa, invitado a la mesa de los grandes, cree que es amigo del imperio? Hay recién pintaba una imagen muy, pero muy clara, Sergio, cuando decía, hay mucha gente que cree que por se sienta a comer con los ricos se va a transformar en rico, ¿no? Es una imagen muy, muy, muy poderosa que explica claramente, no importa si fue Cristina en su momento o si es Macri, ambos creían que desde el G20 podían obtener beneficios para nuestro país, y el imperio no tiene amigos, el imperio tiene súbditos. Así que está claro que las reglas del juego del mundo, el mundo económico, las superpotencias, una vez que llegaron a ser potencias, cambiaron las reglas de juego. Las reglas de juego que les sirvieron a ellos para llegar a ser potencia, no sirven para los países que no somos potencia. O sea, nos hacen jugar reglas de juego que a nosotros nos perjudican. ¿Quién puede dudar de que el libre comercio le perjudica a los países periféricos como el nuestro? Entonces, hoy vos ves que todas estas grandes potencias están en un esquema proteccionista, pero nos piden a los países subdesarrollados que seamos abiertos, y esa apertura obviamente que nos perjudica. Así que, un poco como para cerrar lo que vos estás diciendo, no hay posible beneficio de este tipo de reuniones. Estas son reuniones de países imperialistas, de potencias, que se reúnen con países más débiles o con países que son súbditos, si se quiere decir de alguna manera, para imponer la regla de juego. No hay creer que Macri se sienta con Simpino, que se sienta con Trump en una posición de igualdad a negociar desde una posición de fuerza, es una falacia, Pato, y esto no lo digo yo. Me acuerdo cuando Perón decía que el siglo XX nos iba a encontrar unidos o divididos o dominados. Bueno, esa es la verdad. O Latinoamérica se junta en un bloque fuerte, en un bloque continental, que sería la única manera que Latinoamérica se podría sentar con cualquiera de estos presidentes en condición de igualdad, todos juntos. Es la única manera en que Latinoamérica podría negociar desde una posición, si se quiere, de fuerza o de equilibrio. De la otra manera son subjetividades. Para no entrar en un revisionismo histórico, si fue una oportunidad o no entrar en la BRIC, porque los BRICS en América Latina tenía la pretensión, con Lula, con quien sea, en Brasil, de ser el imperio de América del Sur, de arrastrarnos. Querían un lugar en la mesa de los grandes, a costa nuestra también los brasileños. Creo que ahí hay algo para los próximos programas y debatir si realmente esa asociación era de iguales también, ¿no? Pero lo que yo quiero ir para después darle lugar al ministro, que anduvo con alguna de esta gente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, el G20 tiene todo un año de trabajo en el país anfitrión para ver qué temas pone en la agenda. Uno de los temas que intentó poner Argentina en la agenda fue el cuidado del ambiente o políticas contra el cambio climático. Iguazú, en el mes de abril, organizó una reunión donde vino el poco serio ministro nacional de Medio Ambiente, no sé si estaba disfrazado de planta ese día, para establecer criterios para tratar de poner en la agenda que después tratan los presidentes. Y allí los recibió Pasalacqua, que de alguna manera y de manera muy sutil, a los Pasalacqua, al gobernador, les manda una factura que después la vamos a explicar. ¿Qué es lo que decía Pasalacqua en esa reunión en Iguazú? Misiones es particular. Ustedes habrán visto, lo ven de hecho, digamos, la belleza de las cataratas, pero es una provincia particular. Un tercio de Misiones es selva virgen. Misiones alberga el 52% de la biodiversidad de flora y fauna de la Argentina. Y eso para nosotros, hablo como ciudadano simple, es una enorme responsabilidad. O sea, que estén ustedes acá a mí me llena de alegría y de orgullo.
y decirles a ustedes también gracias por dedicarle su tiempo, su pasión, sus ganas, su esfuerzo en pensar, en solucionar un problema que tenemos los terráqueos. Es el problema del calentamiento global. Sé que hay sectores negacionistas, está bien, sería bueno una reflexión sobre ellos, pero lo bueno es lo que estamos por hacer. Sé que es un trayecto muy largo, muy denso, va a llevar muchos años, pero reconocer el problema después de 20 años del G20, que se reconozca la problemática de lo sustentable que debe ser el ambiente para nosotros, repito, que estamos en el foco de la naturaleza argentina, significa muchísimo. Yo les agradezco sinceramente el esfuerzo que han hecho en venir hasta acá. Sé que esto sigue, cuando se junten los jefes de Estado en noviembre, este tema va a estar en la agenda y esto seguramente a Sergio y a todo su equipo le va a llenar de satisfacción como a nosotros, en particular los misioneros. El ministro de Ecología de la provincia, Juan Manuel Díaz, después, hace poco nos explicaba en qué consistía lo que nosotros llamamos pase de factura de Pasalá. Misiones, dice Díaz, tiene la preservación, con la preservación de la selva, tienen valor la preservación del oxígeno, pero también cuestiones que todavía necesitan un reconocimiento, como la polinización, el cuidado del agua, el cuidado del suelo. Decía Díaz también que en el orden internacional, más allá del G20, donde Trump se niega a firmar estos protocolos, el mundo es ambivalente en este sentido y que hay conciencia. Y 15 días antes de la realización del G20, había una reunión en Egipto donde se estableció el Día del Yaguareté. Parece una pavada el Día del Yaguareté. Recuerdo cuando el senador Mario Lozada, en el año 2000, intentó sacar una ley de preservación de la fauna con el yaguareté, la Nata hizo una editorial burlándose, el yaguareté, un porteño, cagándose de risa de la pretensión de un senador de Misiones, que en medio de la crisis quería preservar el yaguareté. Bueno, la preservación ahora de un corredor verde desde México hasta Misiones significa que si un yaguareté puede vivir en un corredor verde desde México hasta Misiones, hay preservación de la selva. Pero más allá de esta preservación, digamos, más folclórica y que más invisible, hay una cuestión central, que es el tema de la energía para la preservación del ambiente, ¿no? Entonces, ahí sí hay una referencia concreta a lo que hablaron el chino con Macri, el chino con Trump, lo que no le dejó hablar Macri, lo que no le dejó hablar Trump. ¿Cuál es esa? Bueno, los dos ejes centrales del G20 fueron el multilateralismo contra el proteccionismo, es decir, Trump contra el resto del mundo, y el otro gran eje del debate fue cambio climático, Acuerdo de París contra la negación también de Trump. Entonces yo creo que nosotros estamos entrampados en este problema porque el Fondo Monetario Internacional hoy toma las decisiones en la Argentina y el Fondo Monetario Internacional toma las decisiones de Trump, que seguramente va a ser el perdedor en este debate. La gran mayoría de las naciones está abogando porque se cumpla el Acuerdo de París y eso significa una transformación de la manera de consumir energía de la especie humana. Las 2/3 partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que ver con la producción de energía. Por lo tanto, si la especie humana quiere parar el cambio climático y quiere al menos estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene que poner el eje en el acento en la energía. Y aquí es donde Misiones, dentro de la Argentina, tiene un papel importante que jugar. Porque la Argentina tiene dos planes en paralelo. Fue al Acuerdo de París y se comprometió a seguir adelante con el plan de energía renovable, la 27.191.
pero hace 15 días estuve en Buenos Aires en una conferencia del ministro Iguacel, donde Argentina pretende materializar la gran reserva de hidrocarburos no convencionales. Somos la segunda reserva mundial de gas no convencional del planeta y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional del planeta. ¿Cuál es la estrategia argentina? Usar todo lo que pueda de energías renovables y reservar el gas y el petróleo para transformarlo en una fuente de ingresos. Y si todo sale de acuerdo a los planes de Iguacel, que son, creo yo, bastante fantásticos para mi gusto, pero Iguacel dice que para el 2027 la Argentina va a generar la misma cantidad de divisas por exportación de gas y petróleo no convencional que todo el sector agroexportador nacional. Estamos hablando de alrededor de unos 30.000 millones de dólares anuales de exportaciones, que son por la soja, el maíz, el trigo, todos los commodities agrícolas, y Iguacel dice que en el 2027 vamos a tener la misma facturación por exportación de gas y petróleo no convencional. Para que eso ocurra, la Argentina tiene que cumplir con el Acuerdo de París y darle un eje preponderante a las energías renovables. Y hoy el 65% de la energía renovable del planeta es hidroeléctrica. Entonces la energía eólica y la solar, que están en pleno desarrollo, con grandes problemas en la Argentina, también tenemos que construir redes para sacar esa energía que está disponible, la eólica en el sur, en la Patagonia, y la solar en el noroeste argentino. La mitad de los proyectos están con problemas, porque no hay redes para sacar esa energía. Es decir, que ni se construyeron y tienen problemas de financiamiento porque los bancos le dicen, bueno, y si vos construís esta usina, ¿cómo va a transportar la energía hacia los centros de consumo? Que es nuestro problema fundamental en Misiones. Antes de entrar en eso, Sí. que lo dejamos después, le quiero hacer una pregunta al doctor Escalada, referida, antes de irnos de la significación del G20, porque el G20 da la sensación de que no hay un G20, que hay un G2, y que hay Es así. dos proyectos mundiales enfrentados. Yo traje palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de cuidar la casa en común, para después darte la palabra, a ver qué significa esto. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Bueno, ¿cuál es la reflexión? Porque vos siempre hablás de que no hay, que es una trampa la dos variantes de la globalización. Es una trampa, no desde mi punto de vista, es una trampa como lo está poniendo la Iglesia Católica fundamentalmente. O sea, mi visión obedece a leer de alguna manera lo que está diciendo la Iglesia Católica. Lo que dice la Iglesia Católica, más allá de si es el G20, el G2, el G4, el G50, que son soluciones desde arriba. Son soluciones para los gobiernos y para los bancos. Todo lo que se propone en términos de G20, con o sin potencias, son soluciones desde arriba. Hay una inmensa cantidad de población mundial que está fuera de esas soluciones. Entonces, la Iglesia Católica lo que claramente dice es, podés reunir a las potencias mundiales, pero no tenés legitimidad. ¿Por qué? Porque se habla acerca de la globalización económica mundial, se habla acerca de los métodos de producción, se habla de la economía, pero no se habla de la cuestión que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con el planeta, con el medio ambiente. No se aborda las cuestiones que tienen que ver con los pobres, que es donde la Iglesia sí tiene ejemplaridad y tiene liderazgo mundial.
Así que lo que dice la Iglesia Católica de alguna manera es que hay que construir organizaciones para poder hacerse cargo de estos problemas que son los que vienen más adelante. Entonces la Iglesia Católica ha iniciado un camino fuerte, muy fuerte, por defender lo que creen que es su territorio, no el territorio de las potencias. El territorio de la Iglesia Católica ha sido siempre el control de las variables que tienen que ver con el origen y la distribución de los bienes. La cuestión de los pobres ha sido una cuestión que ha formado a la Iglesia a lo largo de toda su historia. Entonces la Iglesia está hablando de nuevas organizaciones mundiales en donde ningún país pueda poner veto. O sea, está hablando de ponerse, casi yo te diría, con organizaciones de otra índole enfrente de las potencias mundiales. ¿Para qué? Para hacer valer estos postulados. En la época de la Guerra Fría, le decían a Stalin, guarda con la Iglesia Católica, guarda con el Vaticano. Y Stalin dijo irónicamente, ¿cuántas divisiones? Se refería de ejército, tiene el Vaticano. Con lo que se despreocupaba, porque no tenía la fuerza ni económica ni militar para debilitar y socavar el régimen de la Unión Soviética. ¿Cuál es el valor que tiene el Papa Francisco frente a las potencias de China y la potencia de Estados Unidos? El nuevo valor que cobra la Iglesia tiene que ver con la caída de los estados nacionales. Después de la caída del muro de Berlín, aparece Estados Unidos como una potencia hegemónica, se rompe el equilibrio mundial. Y empiezan a aparecer cuestiones que afectan a todos los estados nacionales. No pueden manejar el flujo del capital financiero, no lo pueden manejar los países. No pueden manejar el valor de su moneda, que está atado a distintos parámetros diferentes a los que tenían antes. No pueden manejar bajo ningún punto de vista las multinacionales. No están pudiendo manejar muchas cuestiones que eran inherentes a los estados nacionales. Han perdido el control de esas ecuaciones. Y la pérdida de control de esas ecuaciones muestra que se viene un mundo nuevo, se viene un mundo diferente. La Iglesia Católica es una organización que tiene liderazgo mundial, que ha trabajado durante toda su historia con los pobres, que tiene organización en cada uno de los puntos del mundo, tiene una organización institucionalizada, administrativa en todo el mundo, y que esa legitimidad la obtiene no de los estados nacionales. El Papa no necesita hablar con Trump o hablar con el líder chino o hablar con... El Papa le habla directamente a los católicos, que están dentro de las multinacionales, están dentro de las organizaciones, están dentro de los estados. Él lo que pide es una nueva conciencia. Y acá, y con esto cierro, hay una instrumentación nueva, ha salido un documento nuevo de la Iglesia, hace muy poquitito, que se llama la Constitución Apostólica, ¿sí?, que claramente ha bajado línea a todas las universidades católicas del mundo y a todos los colegios católicos del mundo para que empiecen a abordar la solución a los problemas de la humanidad para adelante. Ya no los problemas religiosos, sino los problemas reales. Como dice Sergio, los problemas energéticos, los problemas del agua, los problemas del hambre. Este Papa ha hecho un giro con la Iglesia Católica y con todas sus organizaciones del saber, universidades, etcétera, etcétera, toda su parte formativa, para empezar a abordar la problemática del mundo hacia adelante. O sea, es una iglesia que va poniendo cada vez más manos en las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de lo que uno creía, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar el bloque. En el próximo bloque, la cuestión energética. Lanciani tiene un libro donde habla del Homo sapiens energeticus. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque.